Por supuesto, ese es el problema. ¿Qué tan grande fue el diluvio? Y queremos hablar de eso como uno de nuestros temas. Y entonces tenemos que seguir adelante con todo eso. En primer lugar, tenemos ciertas opciones que existen. Y a veces simplemente se configura en términos de algo global o local. Y eso no tiene suficientes matices. Ciertamente tenemos la posibilidad de lo global como una de las opciones. Aguas que cubren todo el globo, más altas que la altura de las montañas más altas, pero luego también tenemos la idea de ser el mundo conocido, universal en sus términos, en la forma que ellos hubieran pensado. Y eso era universal en relación con el mundo que conocían. Podríamos hablar de un diluvio regional más grande, la zona del Mar Negro, la media luna fértil, la cuenca del Tigris-Éufrates, regiones significativamente más grandes. Por supuesto, otra opción que la gente considera es algo más local. Tenemos al menos 4 categorías diferentes y tal vez algunas entre ellas, por lo que deberíamos dicotomizarlo como global o local. Y podemos intentar evaluar cuidadosamente a la luz de todo eso. ¿Qué tan grande fue el diluvio? En primer lugar, tenemos que pensar en la metodología que queremos utilizar cuando examinamos una pregunta como esta. Entonces, lo que el texto pretende claramente es anular las objeciones científicas. En mi opinión, así es como funciona. Si el texto afirma claramente algo, entonces voy a pensar que nos hemos equivocado en algún aspecto científico. Tenemos que ser reacios a sustituir los problemas logísticos con milagros. Escucho eso con demasiada frecuencia en términos de ¿cómo podrían tener suficiente comida para todos los animales? Tal vez los pusieron en una especie de modo de suspensión y no tuvieron que alimentarlos. No podemos hacer un milagro cada vez que nuestra logística no funciona. No debemos hacer que el texto hebreo contenga ideas modernas o sofisticadas. El mundo antiguo era bastante sofisticado, pero no de la misma manera que lo somos nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado de no leer nuestro mundo y nuestras formas de pensar e imponérselo. Y luego también tenemos que entender que debemos estar dispuestos a pensar fuera de lo común. Y eso se aplica no solo a la ciencia, sino que se aplica a la Biblia. Tenemos que estar dispuestos a volver a poner sobre la mesa las ideas tradicionales para evaluarlas. Tal vez demos la vuelta y los afirmemos nuevamente. Quizás no lo hagamos, pero tenemos que estar dispuestos a pasar por ese proceso. Hay un par de cosas metodológicas en camino para mantenernos en integridad. Mientras buscamos ser fieles intérpretes. Entonces, hablemos del mundo antiguo y del contexto cultural del mundo antiguo. Me refiero a esto en términos del río cultural. Así es como hablo de ello, el mundo antiguo tiene este río cultural y nosotros tenemos el nuestro. Y tenemos que tener en cuenta que pueden ser cosas muy diferentes, así que comencemos pensando en nuestro río cultural moderno. Verán muchas palabras que aparecen en la pantalla, y son algunas de las palabras e ideas que podríamos usar para describir nuestro propio río cultural moderno. Estas son las cosas que nos definen, nos guste o no. Algunas de las cosas en nuestro río cultural no nos importan. Resistimos e incluso queremos luchar contra la corriente. Pero ahí está, es parte de nuestro mundo. Y conocemos ese mundo porque estamos en él. Incluso si no nos gusta. Y la conversación tiene lugar en este tipo de sala de discurso. Porque te guste o no el río cultural, la discusión se enmarca en este río cultural. Estas son algunas de las cosas que hay en nuestro río cultural. Los autores bíblicos desconocen nuestro río cultural. Y si los autores bíblicos tienen intenciones con un propósito y un mensaje que lleva a la autoridad de Dios, se están dirigiendo a su río cultural, no al nuestro. No esperamos abrir el libro de Proverbios y encontrar comentarios sobre las redes sociales. Como si no supieran nada de eso, pero Dios les hubiera susurrado al oído para que tuviéramos la información. No pensamos de esa manera. No esperamos encontrar una discusión en Levítico sobre los pros y los contras de una economía de mercado. No esperamos discusiones sobre democracia.
Y no deberíamos esperar discusiones sobre el universo en expansión o el Big Bang. El río cultural incluye política, incluye economía, incluye filosofía, incluye ciencia. Y no esperamos que aborden nuestro río cultural, incluida nuestra ciencia. Si no es su ciencia, no lo saben y no hablarán de ello. En este punto, no puedo dedicar algo de tiempo, pero debería dedicar algo de tiempo a decir que tampoco podemos pensar que Dios escondió esas cosas para que las encontráramos a pesar de los autores y lo que ellos sabían. Que de alguna manera, mientras Dios se lo comunicó a los autores, escondió cosas allí para que las encontráramos y que hablan de nuestro río cultural porque Dios conoce todos los ríos culturales. Diré algo rápidamente al respecto. Si fuera así, no podría ser tan estrecho de miras como para decir que simplemente lo hizo por nuestro río cultural. Habría que argumentar que lo hizo para cada río cultural de todos los tiempos. Que si vivieras en la Francia medieval, en la Roma bizantina o en el Borneo de la Edad de Piedra, podrías encontrar cosas que Dios escondió allí para su río cultural. Nunca he visto a gente intentar defender ese caso. Uno difícil de hacer. El hecho es que la Biblia se comunica en su río cultural. Y no funciona fuera de él. A veces Dios llama a los israelitas a resistir su río cultural, pero las conversaciones siempre tienen lugar en esa sala de discurso. En su río cultural. Entonces esto es nuestro, y ellos no lo saben. Entonces la Biblia no lo aborda, la Biblia se dirige a nosotros en nuestro río cultural, no aborda nuestro río cultural. Por eso tenemos que poder hacer la transición. Eso significa que si vamos a leer la Biblia, necesitamos conocer su río cultural. Hay un desafío. ¿Cómo es su río cultural? Bueno, en la pantalla van apareciendo unas palabras que definen su río cultural. Además, por supuesto, reconocemos que el río cultural de Egipto puede ser en muchos aspectos diferente del río cultural de Babilonia. Entendemos que el río cultural de la Babilonia del segundo milenio puede ser diferente en muchos aspectos al de la Babilonia del primer milenio. Por supuesto, admito ese punto, pero hay continuidad. Hay cosas que vemos que son comunes a todo el mundo antiguo a lo largo del periodo del Antiguo Testamento, y esas son las cosas que más me interesan. Esas son cosas con las que podemos esperar que los israelitas estén familiarizados. Y en ese sentido, tenemos un río cultural antiguo, y si vamos a leer un texto bíblico antiguo, y es un texto antiguo, es escritura, pero es antigua. Necesitamos poder leerlo en su propio río cultural, porque así fue escrito. Somos responsables ante los autores de las escrituras. La autoridad es que Dios confirió su autoridad a estos autores, y por lo tanto, si queremos obtener la autoridad de Dios, somos responsables ante esos autores y sus intenciones, sus afirmaciones, sus propósitos, su mensaje. Porque así es como Dios decidió hacerlo. Así que esa es nuestra administración. Ese es nuestro mandato, intentar comprender ese mundo. Esto resulta incómodo para mucha gente, porque muchos estamos acostumbrados a leer la Biblia tal como está. Queremos empaparnos de la Biblia y dejar que fluya sobre mí. Y simplemente dejar que el Espíritu hable. Pero si solo estás interesado en que el Espíritu hable, el Espíritu puede hablar en cualquier tipo de circunstancia de la vida. Y el Espíritu podría hablar cuando lees la Biblia y también puede hablar cuando lees a Tolkien o Harry Potter. El Espíritu no se limita a eso. Lo que conlleva autoridad no es lo que el Espíritu podría susurrar en tu cerebro mientras lees. La dirección del Espíritu es importante, pero lo que da autoridad es lo que el Espíritu puso en ese texto a través de esos autores. Y el Espíritu no te va a decir qué es eso, tienes que descubrirlo. Y luego el Espíritu te dirá qué hacer con él. Ese es el papel del Espíritu, pero cuando lo leemos tal como es, tenemos un problema porque eso significa que lo estamos leyendo desde nuestro propio río cultural. Significa que vamos a dejar que nuestra cultura fluya por toda la página. Y eso significa que le estamos imponiendo algo extraño. Porque somos ajenos al texto bíblico. Eso significa leer la Biblia de forma intuitiva.
no es confiable. Porque cuando dejamos volar nuestra intuición, estamos introduciendo algo extraño en el texto bíblico. Tenemos que controlar nuestra intuición para poder entender al autor bíblico. Somos responsables. Sometiéndonos a la autoridad del texto significa responsabilizarnos de la intención del autor. Si creemos que el texto tiene autoridad, debemos someternos a él. Responsables de la intención del autor. No podemos tomar el texto más literalmente que comprendiendo lo que quiso decir el autor humano. Si el autor lo expresó como metáfora, lo leemos como una. Si no lo leyó como una metáfora, no lo conviertas en una. Tenemos que hacer las preguntas que hace el autor antiguo, que hace la audiencia antigua. Si le damos la vuelta a nuestras preguntas, ya no estamos asumiendo nuestra responsabilidad. Si un niño pequeño entra a la cocina y le pregunta a su mamá, ¿de dónde vengo? Y sorprendida, se dice, no estaba preparada para esta conversación. Entonces un hombre y una mujer se enamoran y deciden casarse. Y tienen hijos, por lo que ella menciona el esperma y el óvulo y cosas así. Ya sabes, intenta comunicar el cuento de la cigüeña. Ella respira hondo y dice, ¿tienes alguna pregunta? El niño dice que no y él dice, pero mi amigo Tomás dice que viene de España. Si no tenemos la pregunta correcta, no tenemos ninguna posibilidad de dar la respuesta correcta. Tenemos que saber qué preguntas están haciendo. Las afirmaciones que están haciendo. Así que nos dirigimos al antiguo cercano Oriente para intentar comprender su río cultural. Esto no se debe a que los documentos del antiguo cercano Oriente tengan autoridad, no es a que los documentos antiguos sean de alguna manera determinantes, no es que la mitología antigua esté de algún modo al mismo nivel que el texto bíblico en absoluto. Es porque los textos del antiguo cercano Oriente pueden darnos una ventana al mundo antiguo, y si no tenemos esa ventana, estamos leyendo en ignorancia. De modo que el texto bíblico está incrustado en esa cultura antigua. No estamos hablando de que el texto bíblico esté en deuda con otras obras literarias del mundo antiguo. Eso no es lo que me importa. El texto debe estar incrustado en alguna cultura, sabemos que el texto bíblico no puede estar libre de cultura. Está arraigado y está arraigado en la cultura antigua, no en una cultura universal. Utiliza hebreo, idioma antiguo, y asume la cultura del mundo antiguo, por lo que no estamos importando el antiguo cercano Oriente, no lo estamos imponiendo al texto bíblico, no se puede hacer eso. Eso sería como decir que estás imponiendo el hebreo al texto bíblico. No puedo imponer el hebreo al texto bíblico, está en hebreo. Y no puedo imponer el mundo antiguo al texto bíblico, está en el mundo antiguo. Los textos del antiguo cercano Oriente pueden incitarnos a pensar de manera diferente sobre el texto bíblico. Porque puede ayudarnos a alejarnos de nuestro río cultural y comenzar a comprender el de ellos. Proporciona ventanas a cómo pensaba la gente en el mundo antiguo, lo que nos ayuda a evitar el anacronismo. Porque si pensamos solo en nuestro río cultural, eso es anacronismo, estamos imponiendo algo extraño al texto bíblico. Buscamos una interpretación fiel. Tenemos que hacerlo reconociendo no solo qué es la Biblia, sino también cómo ejerce su autoridad. Y cómo eso refleja su contexto del mundo antiguo. Hablemos del diluvio. Primero hay que establecer la metodología. Entonces, comencemos con cómo piensan sobre el mundo. Esta tableta en el Museo Británico es así de grande. Es un mapa del mundo babilónico que data aproximadamente del siglo V a.C. Y tiene un diagrama, representado y reproducido a la derecha. Tiene este diagrama y el texto,
leámoslo todos juntos. Esto nos ayuda a comprender un poco más cómo pensaban sobre el mundo. Este es solo uno de los muchos documentos del mundo antiguo. Hay más de 1.000.000 de textos cuneiformes que se han extraído del mundo antiguo, y no exagero. Esta es una gran cantidad de información. Y hay muchos textos que nos ayudan a comprender cómo pensaban sobre el mundo que los rodeaba. Y las ideas que tenían. Ahora bien, a los israelitas ciertamente a veces se les pidió que pensaran de manera diferente a la gente que los rodeaba. Pero no verás que eso suceda en la Biblia en este tema de la geografía cósmica. Dios no les da ninguna otra geografía cósmica para entender el mundo. Eso significa que un israelita va a pensar mucho más como un babilónico que como nosotros. En realidad, si les mostrara la tierra azul desde el espacio, los israelitas no tendrían idea de qué es esa imagen. Piensan como babilonios. Ciertamente Dios a veces intenta hacerles pensar diferente, pero no en este tipo de temas. Entonces comenzamos a mirar el texto bíblico y empezamos a notar que hay algunas conexiones acadias. El acadio es el idioma de los babilonios y los asirios, todos los pueblos de Mesopotamia. Su idioma se llama acadio y está escrito en cuneiforme con documentos en forma de red, formas de letras. Cuando leemos la narrativa del diluvio, sabemos que también hay una historia del diluvio en Babilonia incrustada en la epopeya de Gilgamesh. Existen tales documentos y la epopeya de Gilgamesh no es la única, hay muchas referencias al diluvio en toda la literatura acadia. Disponemos de una gran cantidad de información para trabajar. Notamos un par de cosas interesantes en el texto bíblico. Cosas que nos ayudaron a intentar pensar en el texto. Primero que nada, en Génesis 6:14. Aquí hay 3 palabras que parecen ser palabras acadias, no palabras hebreas. Entonces, el primero habla de las habitaciones en el arca. Si tienen sus Biblias, tal vez quieran tenerlas abiertas. Se trata de las habitaciones del arca. Todo lo demás tiene que ver con la construcción, y hay una pequeña razón por la cual debería hablarse de los cuartos en el arca en este punto de la discusión. Lo que encontramos es que esta palabra nunca aparece en ningún otro lugar del hebreo excepto donde se refiere a nidos de pájaros. Pero esto no sugiere que Noé estuviera construyendo nidos de pájaros en el arca. En cambio, lo que encontramos es que en realidad no es una palabra que se refiere a habitaciones, o en este caso, ni a nidos de pájaros, porque la palabra acadia se refiere a juncos, construidos con juncos. Y lo que notamos es que en los relatos del antiguo cercano Oriente, sus barcos estaban construidos con juncos. Podríamos pensar que no puede ser correcto para la Biblia, porque la Biblia dice que está construido de madera. Pero aquí estas cañas son cabañas de pastores desmanteladas, no madera. Lo mismo que ocurre en las cuentas del diluvio de Mesopotamia. Dicen que está cubierto de brea. En realidad, la palabra correcta es betún, no brea. En realidad, la palabra correcta es betún, no brea. La brea es un producto vegetal, el betún es un producto del petróleo. Y también da la idea al usar una palabra acadia. No la palabra hebrea para betún, sino la palabra acadia que también se usa para impermeabilizar el arca. ¿De qué tipo de madera estaba hecha el arca en la Biblia? Todos lo saben, pero nadie sabe qué es la madera de gofer. La palabra hebrea es gofer, por eso escribieron madera de gofer. En muchas de sus traducciones al español, como no conocen esta palabra, no aparece en ningún otro lugar. Unas traducciones dicen madera de ciprés, que seguro se la inventaron. No sabemos qué es, pero en hebreo es gofer. Tenemos esa palabra en acadio en la construcción del arca. Y tiene que ver con este desmantelamiento de las chozas de pastores. En la Biblia se llama etz gofer, etz es la palabra para madera. Madera de gofer. Por eso dice eso en sus traducciones,
Pero la palabra hebrea etz puede referirse a todo tipo, puede referirse a tallos de cañas. Esos también son etz. Y entonces parece que está diciendo que estas son cañas que han sido tomadas de las cabañas de pastores. Y luego se tejen y se cubren con betún. Está usando terminología acadia. Y en realidad coincide con la forma en que se describen las cosas en el relato babilónico. No estoy sugiriendo que los israelitas estén tomando prestada la versión babilónica. ¿Me escuchaste decir eso claramente? Lo dije claramente. No estoy sugiriendo que estén tomando prestado del relato babilónico. Pero hay elementos de la historia del diluvio que están en el río cultural. Todos en el mundo antiguo sabían que hubo un diluvio. Todos tenían algunas ideas sobre lo que estaba pasando con el diluvio. No tienes que pedir prestada una cuenta del diluvio si eres israelita o si eres cualquier otra persona. Está en el río cultural. Es como decir, come, bebe y sé feliz porque mañana morirás. Esa es una frase que sacamos del río cultural. Mucha gente no sabe de dónde viene, de qué literatura se deriva, qué filosofía representa, cuándo vivió ese filósofo o incluso cómo se llama, pero está en el río cultural. A veces, un título comercial o un dicho comercial muy pegadizo se mete en el río cultural. No hay nada mejor que eso. O cosas que aún recordamos aunque los anuncios fueran de hace 30 años. Las cosas entran en el río cultural. Hablamos de fotocopiar algo, aunque no estemos usando una fotocopiadora Xerox. Hay cosas en el río cultural. Y una historia de inundación estaba en el río cultural con algunos de sus detalles. Y cuando los israelitas reflexionan sobre el diluvio, están familiarizados con el río cultural. Lo que va a ser diferente es cómo interpretas el diluvio. ¿Qué significa el diluvio? Y sobre eso los israelitas tienen una opinión muy diferente a la de cualquiera de los textos babilónicos, pero me estoy adelantando. Entonces otras conexiones son el nombre de Noé. No es posible que Noé sea su nombre. Noé es una palabra hebrea. Y el hebreo no surgió hasta la segunda parte del segundo milenio. No había hebreo en el momento del diluvio. ¿Qué hacemos con eso? Es un nombre atribuido. De hecho, todos los héroes del diluvio en todas las tradiciones tienen un nombre atribuido que da sentido a su papel. Eso no significa que no fuera un personaje histórico, pero ese no podría haber sido su nombre. Así lo llaman los hebreos por el papel que desempeñó. Los pájaros, por supuesto, están en todos esos casos. El sacrificio, incluso los animales limpios. Algunos de los textos acadios mencionan animales limpios. Una vez más, esto es parte del río cultural, no de literatura prestada. Es conciencia del río cultural. Entonces, ¿qué exige el texto? Eso es lo que queremos saber. Porque estoy comprometido con ello. En primer lugar, tenemos que reconocer la validez y realidad del lenguaje universal. No hay duda de que el relato bíblico del diluvio, especialmente el final del capítulo 7, utiliza un lenguaje sorprendente y repetidamente universal. ¿Leemos el texto literalmente? ¿Lo leemos como lo pretendieron? ¿Lo dijeron literalmente? ¿Cuáles son las opciones? ¿Existe la opción de que lo hayan dicho retóricamente? Si puedes mostrar en la Biblia otras apariciones del lenguaje universal usado retóricamente, eso al menos pondría esa opción sobre la mesa. O te pones en una posición en la que no se puede decir que utiliza un lenguaje universalista, por lo que debe ser una inundación universalista. Si tiene opciones en las que se utiliza retóricamente un lenguaje universalista, tendría que decir que no puede utilizarlo como factor determinante. No puedo decir que tenga que ser un diluvio global porque usa un lenguaje universal. Este es el punto que estoy planteando, así que espero que se haya entendido. Todo no siempre significa todo. Sé que suena cauteloso, incompleto, dudoso,
como tratar de sortear algo, pero es simplemente el hecho. Todo no siempre significa todo, a veces la palabra todo se usa retóricamente. Un par de ejemplos. Génesis 41:57. Todo el mundo acudía a José en busca de comida. Pruébalo de forma literal. ¿Los esquimales hicieron el viaje? No solo los representativos, sino todos. ¿Vino toda la gente de China? ¿De Australia? No me estoy burlando, pero nadie va nunca a Génesis 41:57 para tratar de explicar cómo los esquimales cruzaron el Atlántico sin morir de hambre en el océano. Nadie intenta hacerlo porque reconoces que ese lenguaje universal es retórico. Encontramos esto particularmente en la retórica del cataclismo cósmico, del cual, por supuesto, el diluvio es el mejor ejemplo. Entonces Josué 21, 43 al 45, hemos estado hablando de la conquista hoy y ayer y usa un lenguaje universalista. Todas las ciudades, toda la gente, y luego llegas a los jueces y todos están allí nuevamente. Debe ser evidencia de la resurrección o algo así. En Sofonías 1 el mundo entero ha sido arrasado. Nadie sobrevive. Los peces y los pájaros en el aire, la gente, todo está destruido, y Sofonías está hablando de la conquista babilónica. Eso no fue todo. Ni siquiera fueron todos los israelitas. Lamentaciones 2:22 dice que ninguno sobrevivió, todos fueron destruidos, hablando de la conquista babilónica. Sin embargo, sabemos que los israelitas fueron llevados cautivos y deportados. Pero el lenguaje universalista es retóricamente apropiado para el cataclismo cósmico. Y eso es exactamente lo que tenemos en el diluvio. No se puede utilizar ese argumento lingüístico de que todo significa todo. No puedes usarlo. Porque ese no es siempre el caso. Hay que buscar otras pruebas. Tenemos esto incluso en el mundo antiguo. Sargón conquistó toda la tierra bajo el cielo. Pero llegó hasta unos kilómetros de su casa. Es difícil calificarlo, pero se trata de un tipo de retórica que se utiliza. También tenemos retórica en la narrativa del diluvio en el calendario agrícola. Cada marcador de fecha que se da en la narrativa del diluvio tiene significado para el calendario agrícola israelita. Y la gente está en el arca exactamente un año. Estos no son solo hechos sobre el terreno para Noé y sus pasajeros. Esta es una retórica ligada al calendario de Israel. Nuevamente, tenemos que leer el texto a la luz de lo que podemos determinar que el autor está haciendo con el lenguaje que está usando. Emplear retórica universalista para retratar la importancia impactada del diluvio como un cataclismo cósmico, no significa que consideren que el alcance físico del diluvio o su alcance geográfico sean universales. No podemos defender ese caso solo porque se utilizan palabras como todos y ninguno y cosas así. No construye el caso. So in what sense then were they thinking of it or describing it as a cosmic cataclysm? Es el castigo de Dios. Hablaré de ello en un minuto. Así que ahora decimos, no puedo, por tanto, abordar el diluvio como un acontecimiento. Hasta que lo aborde como un texto. Asumo que es un evento, pero no puedo hablar de ello como un evento, reconstruirlo como el evento, definirlo como un evento hasta que me ocupe del texto. Porque el texto es el vehículo mediante el cual se nos ha retratado el acontecimiento. No puedes entenderlo como un evento hasta que comprendas el texto. En ese sentido, hablo de esto como el telón literario. Es decir, el narrador es con quien nos relacionamos. El narrador es quien nos proporciona el texto, inspirado por Dios brindando un mensaje autorizado.
El narrador es con quien nos involucramos, por eso el narrador proporciona este telón literario, su obra literaria, el libro del Génesis. Ese trabajo literario es la forma en que involucramos a la gente en los eventos. Respecto a los personajes bíblicos, tenemos que ser conscientes de esto. No podemos darle la mano a Abraham. No podemos tener una conversación privada con Esther. No podemos involucrar a la gente misma. No podemos llegar a ellos. Sin posibilidad de contrainterrogatorio, sin posibilidad de análisis psicológico, sin posibilidad de aplicarles una prueba Myers-Briggs, no podemos involucrar a la gente. Creemos que están ahí, pero están detrás del telón literario. Lo único que podemos involucrar es el narrador y la imagen que nos ha dado de esas personas. Y los narradores siempre dan forma a lo que ofrecen. Tienen que. Eligen ciertas cosas y las enmarcan de cierta manera, y lo que obtenemos de esas personas es lo que nos dio el narrador. Y por lo tanto, tenemos que involucrar al narrador, no debemos pensar ni por un momento que podemos deslizarnos detrás de la cortina literaria y llegar a las personas reales o al evento real. La única evidencia que tenemos es la que nos ha dado el narrador. Siempre pienso en la escena de El Mago de Oz donde están en la sala del trono y una gran cara grita sobre esto y aquello, y luego corre la cortina con el tipo y las palancas, diciéndole que no presten atención al hombre detrás de la cortina. No prestes atención a las personas detrás de la cortina. Porque lo importante no es lo que hace la gente. Eso no es inspirado ni autoritario, no es lo que hace la gente, es lo que el narrador hace con la gente. Eso tiene la autoridad de Dios. Es lo que hace el narrador con el pueblo y lo que Dios hace a través del pueblo. Eso es lo que cuenta. Y no importa si podemos llegar a conocer a la gente o descubrir qué harían o cómo pensarían. Lo que desayunaron, lo que pensaron de sus madres, no importa. Lo que dice el narrador es lo que lleva la autoridad de Dios. No le prestes atención al hombre detrás de la cortina. Eso también implica intentar reconstruir los acontecimientos. Lo mismo ocurre con los acontecimientos, solo tenemos lo que el narrador nos ha dado. Tal vez ocasionalmente podamos ir a arqueología y encontrar algo que toquemos, pero en su mayor parte, en cuanto a la Biblia, para el mensaje autorizado, tenemos lo que el narrador nos dio. Y el narrador no intenta darnos información suficiente para reconstruir el suceso. A él no le importa, espera que creamos en el acontecimiento. Si tenemos alguna duda, él no está tratando de ayudarnos en nuestro río cultural y reconstruirlo para ajustar nuestras dudas o miedos. Está produciendo algo que lleva la autoridad de Dios y un mensaje en su río cultural. Por lo tanto, nuestra capacidad para reconstruir un evento es extremadamente limitada y está más allá del alcance de lo que el autor intenta proporcionar. El autor solo quiere que le creamos. No para confirmar de alguna manera lo que nos está diciendo. Porque el mensaje que tiene se basa en lo que está transmitiendo. El Nuevo Testamento solo tiene el mismo telón literario con el que trabajar que tenemos nosotros. Los escritores del Nuevo Testamento no tienen acceso independiente al evento, pero la inspiración no les otorga información privilegiada. No podemos simplemente decir que el Nuevo Testamento nos pone detrás de la cortina literaria. El Nuevo Testamento solo trabaja con el telón literario. Entonces, cuando miramos la literatura, tenemos que mirar el patrón de la literatura que el narrador nos está dando. El narrador es el que cuenta. Entonces tenemos un caos acuoso en Génesis 1, y Dios divide todo eso y emerge la tierra seca. Y efectivamente, en el relato de los diluvios volvemos a un caos acuoso. El viento actúa sobre ella en Génesis 1 y en Génesis 8, la tierra seca aparece en Génesis 1 y Génesis 8. Dios produce personas y animales en Génesis 1 y Génesis 8. Está la reiteración de la bendición en Génesis 1 y Génesis 9. ¿Ves al narrador construyendo un patrón?
Esta es una recapitulación de la creación. La gente había llegado a grandes extremos de violencia, desorden. Y Dios está trayendo el no orden, las aguas del Génesis 1. Para restablecer el orden, eso es la creación. Este es un texto de recreación. Dios plantó un jardín, Noé plantó una viña, Adán estaba desnudo y sin darse cuenta, Noé estaba desnudo y sin darse cuenta. No sé sobre la ofensa de Eva y Cam, es complicada. Se abrieron los ojos y lo supieron, Noé despertó y lo supo. Vemos este patrón y no es accidental. Entonces, ¿qué exige el texto? Esto es todo de lo que hablamos en el libro. En primer lugar, no creo que se presente explícitamente como un juicio. Ahora todavía se podría llamarlo juicio, pero mi pregunta es si el texto lo llama juicio. El texto advierte la violencia y trae un reinicio de la creación. El Nuevo Testamento lo trata como juicio, por lo que puede entenderse de esa manera, pero esa es la interpretación del Nuevo Testamento, que acepto, pero no es así como lo interpreta Génesis. Esto es algo que Cranford Longman y yo hicimos juntos, y es algo en lo que no estábamos de acuerdo. Él tiene su capítulo donde habla del juicio y yo tengo mi capítulo donde hablo de su orden y no orden. La alteración del orden, así es como lo hago, el no orden abruma al orden, Génesis 1 al 11 trata sobre el orden y la alteración. Y construimos ese patrón en el libro. Entonces es la inversión del orden creado. Y entonces es un reinicio. Una recreación en cierto sentido. Esa es mi opinión. Tratando de ver una perspectiva diferente. Tratar de ver una perspectiva diferente basada en el mundo antiguo, evaluación de los textos, verlo en su contexto literario, contexto teológico. ¿Qué está haciendo el diluvio? Estoy mucho más interesado en lo que está haciendo el diluvio que en su magnitud. No podemos reconstruir para decir qué tan grande era. Podemos hablar de lo que hace el texto mientras trabajaba el narrador en el libro del Génesis. Creo que tenemos quizás 1 o 2 minutos para 1 o 2 preguntas. Creo que sí. Génesis 11, la Torre de Babel habla de cómo las personas están tratando de que la presencia de Dios baje, no están tratando de subir. Quieren que la presencia de Dios descienda y quieren regresar al Edén donde se perdió la presencia de Dios. Y quieren volver a conseguirla. La presencia de Dios está conectada con el orden. La gente quería poner orden por sí misma, de eso se trata tomar el fruto de la sabiduría, queremos tener el control del orden. Y Dios le pone fin, y entonces salen a tratar de poner orden por sí mismos, construyendo ciudades, todas estas cosas. Pero luego todo sale terriblemente mal, así que la violencia en el diluvio, el orden se reinicia. Y remontando a la idea de la presencia de Dios, así que veo Génesis 11 todo unido, y nuevamente, el libro habla de todo eso. En realidad, el libro cubre Génesis 4 al 11, no solo el diluvio. Talked about the flood and with the Canaanite conquest being a recapitulation of creation. I guess my question would be, why does God keep recapitulating? Why can't we just get it right the first time? Bueno, la inundación es un reinicio, pero luego dice que ya no lo hará más. No más reinicios. La conquista no es un reinicio, pero sigue los mismos motivos, las mismas ideas de poner orden porque este va a ser un lugar. La tierra va a ser un lugar para la presencia de Dios, entonces el orden tiene que reinar allí. Y por lo tanto, aquellos que son inherentemente contrarios al orden que Dios ha hecho con su pueblo tienen que ser expulsados. Esa es la palabra hebrea, toeva, no abominación, no algo despreciable ni nada parecido, simplemente no están en el orden que Dios ha establecido, y por lo tanto, no pueden estar allí. Es como decir que no puedes estar en el quirófano si no estás esterilizado. Si no te han esterilizado, será un problema. Entonces la recapitulación es diferente de un reinicio.
La inundación fue un reinicio. La conquista es simplemente contarla en esos términos que establecen el orden, eso es recapitulación. Y de nuevo, la Tierra como microcosmos del cosmos. Yes, sir. Could you say that the purpose of the flood was because of judgment, but the chaos that you're talking about was the method? Se podría decir eso, pero miro el texto para decirme en qué se están enfocando. En el Nuevo Testamento, resaltan el foco del juicio. Eso es perfectamente legítimo. Pero el Antiguo Testamento, tal como lo veo, mi coautor no está de acuerdo conmigo, tal como lo veo, no saca a relucir la razón como juicio. Podría haberlo dicho muy fácilmente, pero no es así. Y creo que su objetivo es intentar restablecer el orden. Nuevamente quiero encontrarlo en el texto, no quiero tener que sacar mis propias conclusiones. Yes, help us understand then your interpretation of these two verses that seem to speak to that topic. Genesis 6, 12 and 13. And God looked on the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way upon the earth. Then God said to Noah, the end of all flesh has come before me, because the earth is filled with violence because of them, and behold, I am about to destroy them with the earth. How do you interpret that? Because God is Porque Dios va a empezar de nuevo. He's going to destroy them. Los destruirá y empezará de nuevo. Doesn't it say why he's going to destroy them? Because Of their violence. Okay, so corruption and violence, La corrupción y la violencia son desorden. they are consciously Están trabajando conscientemente contra el orden que Dios ha establecido. Dios no lo va a tolerar más, no va a aceptar este desorden. but what constituted the corruption? Was it not sin? No lo dice. Corrupción y violencia, los llamamos pecado, pero no usa esa terminología. Una vez más, mi coautor querría decir que por supuesto. No es que estemos peleando por esto. Es solo que él tiene una manera de ver lo que interpreta allí, y yo también tengo una manera de hacerlo. No digo que no sea un informe de la historia. Yeah, you talked about understanding things in like cultural rivers and the ancient Near Eastern river. Do we have other ancient Near Eastern texts that, when they write, more of a pattern than maybe a report of history? I'm not saying it's not a report of history. Estoy diciendo que se trata de algo más importante que simplemente registrar cuentas. No quiero que parezca que estoy diciendo que no se trata de eventos reales. Pero sí, usan patrones en la Biblia y también usan patrones en el resto del mundo antiguo. Puedes encontrar ese tipo de cosas. Y también, dicho sea de paso, la cuestión del orden, el desorden y el no orden son elementos muy importantes en el mundo antiguo. Mine was just kind of a little question. I'm just having a hard time bringing up my Hebrew text, so I'm just wondering, is it, when it's saying, because he was asking about the, is there a clause saying because, is it saying, is there like a comp before the earth, haaretz, or is there anything that's giving you the indication that it's dependent on the previous clause? También tengo que revisar el hebreo, no lo recuerdo. Okay, I think we're out of time. 2:49. Muchas gracias a todos. Thank you all very much.